Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Virgo, punteros, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. El otro punto, Virgo. Todos los jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chat. Los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, otro super chat. Y los domingos a las 8 de la noche, horario de España, hacemos otro super chat, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, cariño. Mi querido Virgo, he visto una imagen muy curiosa de una mujer, pero que estaba con una vestimenta de color blanco, el cabello lo tiene como muy esponjoso, un poco ondeado, mucho cabello, las cejas pobladas también, piel blanca o piel trigueña. Pero automáticamente se me vino como el nombre de Blanca. No sé qué tiene que ver para ti, tú solamente toma lo que es tuyo. Recuerda que las lecturas bonus espirituales son así, ¿vale? Muy bien, voy a sacar lo que es una carta guía, mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Quiero que visualices todos los detalles de esta carta. El tarot es vidente de luz. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas, Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, lo único que yo quiero en estos momentos es mi liberación, es mi paz, mi tranquilidad. Hay algo que te está como agobiando, consumiendo, como que te sientes de repente ahogar, Virgo. Y para muchos de vosotros, Virgo, posiblemente, para que tú encuentres tu paz, tu tranquilidad, tienes que renunciar a algo relacionado con la parte económica, con lo material. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor de repente tú necesitas divorciarte de una persona, pero para esto posiblemente tienes que llegar a lo que es a un acuerdo en algo económico o renunciar en algo económico. Puede ser que tú en estos momentos, Virgo, también tienes un problema relacionado a lo que es en el amor, pero tú de repente continúas en contacto con él o con ella por algo relacionado a lo que es en la parte económica, que puede ser también lo que es una deuda. Muchos de vosotros, posiblemente Virgo también, puede ser que estás teniendo algún tipo de problema relacionado con herencias, relacionado de repente, yo que sé, con documentos, trámites legales, propiedades, pero tú necesitas paz, liberación, como que ya estás un poco cansado, cansada de esta situación, Virgo, ¿vale? O puede ser que tienes en tu entorno, Virgo, personas que piensan que todo lo que tú tienes en estos momentos o lo que tú estás logrando simplemente es porque ha caído del cielo. Y no es así, es tu esfuerzo, tu dedicación, Virgo. Muy bien, vamos a ver, pero hay una mezcla aquí, corazón, una mezcla de sentimientos, una mezcla de una sensación como diciendo, Richard, a veces quiero desaparecer. A veces ya quiero olvidarme. ¿Por qué el dinero? ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué la ambición del mundo? ¿Por qué? Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Virgo, signos. Que Dios y el universo me ayude. Estás un poco agobiado. Me sale lo que es un Sagitario, me sale Cáncer, me sale Piscis y cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, Virgo. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. La letra F, la letra E, la letra G y F, la letra D, uno más, la letra U y V. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo, Virgo. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude esta carta. Imaginación, escucha. Cuanto más trabaje en su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia lo que es en su corazón y su alma está protegido, abrace a su imaginación, mi querido Virgo. ¿Qué te dice esto, cariño? La ley de la atracción, Virgo. Cuando tú quieres algo que llegue a tu vida, ya sea de repente lo que es pareja, de repente lo que es propiedades o un sueño que tú tengas, tú no puedes decir, Richard, ¿se cumplirá? ¿No se cumplirá? ¿Esta persona será real? ¿Este amor será real? No, tú tienes que crear con tu mente todo lo bueno que tú deseas en esta circunstancia, ya sea proyecto, ya sea amor, ya sea comunicación. Porque si tú vibras mal, mi querido Virgo, al final todo te sale mal, corazón, ¿vale? Todo te sale mal. Muy bien, vamos a ver, cariño. Luego vamos a canalizar también con las semillas, ¿vale? Las semillas sagradas. Pero yo voy a preguntar, Virgo, ¿por qué tú tienes esta sensación de ahogo, de agobio? ¿Por qué de repente me dices, Richard, necesito mi libertad, necesito estar en paz? ¿O necesitas posiblemente olvidar a una persona en concreto? Voy a sacar más cartas, que Dios y el universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Hay un sentimiento que te envuelve, Virgo. Hay una tristeza que te envuelve, corazón. Vamos a ver. Mi querido Virgo, 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 corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Observa cada imagen, cada símbolo. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. La carta de la emperatriz, Virgo, es una carta muy buena. Pero en este caso, como tú tienes al costado la carta del 9 de copas, posiblemente lo que está pasando, Virgo, es que tú te sientes engañado, engañada, traicionado, traicionada, o posiblemente, cariño, no encuentras un reconocimiento como tú esperas. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, es una carta preciosa, es una carta de evolución, es una carta de amor, es una carta creativa. Pero está al costado de la carta del 9 de copas. Y si te das cuenta, como está al costado de la carta del 9 de copas, algo que te está ahogando, este personaje está mirando lo que es en el suelo, cariño. Hay un recuerdo y posiblemente se está dejando envolver por una inseguridad, por un miedo, por algo que te está acechando a tu mente, porque tenemos lo que es la luna al costado, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Siento como que no te sientes valorado, valorada, cariño. Y aquí tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. O tú te has marchado de esta situación y en estos momentos estás envuelta o envuelto en tristeza, en recuerdo, o simplemente, Virgo, puede ser que muchos de vosotros hay una persona que se ha marchado de tu vida, pero sin embargo, a ti te gustaría que él o ella te pida perdón, se disculpe, o te gustaría saber si está arrepentido o arrepentida. Porque aquí yo veo, corazón, que muchos de vosotros posiblemente también se están marchando. Este personaje se ha marchado de un lugar y está muy triste, Virgo, ¿vale? Puede ser tu energía, como también puede ser la energía de la otra persona. Pero aquí, este pequeño bote, lo que le está prácticamente llevando a su destino, corazón, son cuervos.
¿Te das cuenta? Son cuervos. Entonces, siento como que alguien de vosotros o ellos, cariño, se han dejado llevar posiblemente por la energía del momento. Y siento que esa energía del momento no ha sido bueno, Virgo. No ha sido bueno, porque hay cuervos, cariño, hay muchas aves, hay recuerdos negativos aquí. Hay un nerviosismo, algo ha pasado, corazón. Es como que me dan a entender, Virgo, de que tú has tenido algún tipo de discusión, algún tipo de choque, algún tipo de enfrentamiento, o de repente no has estado de acuerdo con la forma, cómo ha actuado esta persona contigo, o lo que te ha dicho, cariño. Pero al igual como tú también estás herido o herida, ellos también están pasando por esta misma situación, Virgo. Siento esto, ¿vale? Vamos a sacar más cartas, Virgo. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, corazón. Siento que es que no sé si sentenciarlo. Tú conoces tu historia mejor que nadie, pero yo siento, Virgo, que alguien posiblemente en estos momentos se siente también como ofendido, ofendida, cariño, ¿vale? Pero de repente tú me dices, Richard, no tiene por qué sentirse así, porque aquí la persona ofendida, ofendido, tendría que ser yo. También puede ser el caso. Pero bueno, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 7 de bastos. En estos momentos siento que está pasando como una conexión. A lo mejor de repente tú lo estás soñando, ellos te están soñando, cariño, y posiblemente puede ser que por eso también tú estás un poco agobiado, agobiada. A lo mejor muchos de ustedes me dicen, Richard, lo que yo quiero en estos momentos es ya prácticamente sacarle de mi mente, de mi energía. No quiero llevar este recuerdo. Pero hay una conexión. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué esta conexión si nosotros hemos terminado mal? ¿Por qué? Porque esta persona te recuerda o tú de repente de una forma inconsciente también lo estás recordando, mi querido Virgo. Siento, corazón, que tú estás sufriendo en tu mundo y esta persona también está sufriendo en su mundo, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Aquí hay un dolor, aquí ha pasado algo. Ha habido de repente lo que es un malentendido, una discusión, o de repente esta persona, Virgo, yo qué sé, te tiene celos también. Puede ser que te tenga celos, Virgo, ¿vale? Es como que hay una persona que como que no quiere de repente aceptar sus errores, como que no quiere de repente o no acepta que tú seas feliz o tú estés empezando algo nuevo, no acepta. Tú llévalo a tu terreno, Virgo, porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy bien con mi pareja, pero es cierto que hay un familiar, es cierto que su ex, es cierto que hay una persona que siempre está como chinchando, siempre está poniendo obstáculos aquí. Siempre. Entonces, mi querido Virgo, llévalo lo que es a tu terreno. Hay una persona que no está conforme con la decisión, con la conversación o con tu relación que tú estás teniendo actualmente. Tú llévalo a tu terreno. Vamos a ver, corazón. Mi querido Virgo, voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué de repente vosotros dos no se entienden? ¿Qué me quiere decir? Vamos a ver, recuerda que somos miles. Dice, dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja, Virgo. Vale. Cuando te dice relación, Virgo, no todo tiene que ser relación de pareja. También puede ser una amistad, puede ser hijo, puede ser familia, etcétera, etcétera, Virgo. Yo te recomiendo, Virgo, que es importante la comunicación. Yo siento que aquí vosotros se han ido de la lengua, te soy sincero. Pero, yo vuelvo a repetir, nadie conoce mejor tu historia que tú, Virgo. Nadie. Simplemente las cartas aconsejan y posiblemente este consejo no sea para todos, sino para un grupo determinado. El otro mensaje, Virgo, siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros, ese choque, ese malentendido
que está pasando con esta persona, quizá de repente es ¿por qué? Porque vosotros no están invirtiendo tiempo necesario para la relación o para la comunicación. ¿Cómo así, Richard? A veces, cariño, ¿cómo te puedo decir? El trabajo, las responsabilidades nos consume. Y de repente puede ser que tú me digas, Richard, el problema que yo tengo con mi pareja o los sentimientos se están apagando porque mayormente no coincidimos. Solamente coincidimos para dormir. Y muchas veces de repente esta persona está en otro estado, está en otro país y simplemente pues no hay una conexión directa. Como dice en esa frase, el roce hace el cariño. No vaya a ser, Virgo, que por esta circunstancia, a lo mejor de repente tuviste un desliz, a lo mejor de repente la otra persona tuvo lo que es un desliz, pero es como, no, yo no quiero justificar, porque engaño es engaño, pero cariño, piensa que están en una situación muy difícil, Virgo. Muy difícil. ¿Por qué? Porque hay distancia. El cuerpo o la persona, el ser humano, necesita estar al costado de su alma gemela. Porque si no, cariño, luego simplemente se apaga esa llama, esa plantita se seca. Necesitan constantemente estar regando, necesita contacto, necesita un trato directo. A veces, Virgo, la distancia es nuestro peor enemigo. Y en este caso, cariño, yo siento que la distancia es tu peor enemigo, Virgo. Muchos de ustedes tienen problemas en base a esto. Tienen un gran problema. Vamos a continuar, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Yo quiero preguntar, Virgo, ¿cómo están las energías de ellos o de ellas en este momento? Quiero preguntar, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Perdón que se ve un poquito oscurito, pero el clima ha cambiado. Ya lo arreglaré. A ver, vamos a ver, Virgo. ¿Qué está pensando él o ella en estos momentos? Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Por aquí hay una cartita que no pertenece. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Qué está pensando él y ella? ¿Qué está pensando? Tenemos lo que es la carta, cariño, del emperador, corazón. Vamos a ver. La carta del emperador, mi querido Virgo, es una carta de lucha, es una carta de fuerza, es una carta que posiblemente no quiere dar lo que es su brazo a torcer, Virgo. Entonces, yo siento que esta persona actualmente puede ser que tenga un resentimiento o puede ser que esta persona dice, yo no voy a cambiar de parecer. Si Virgo realmente quiere estar conmigo, que me busque Virgo. Es una persona con un carácter muy fuerte, cariño. Muy fuerte, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Esta carta, la carta del 8 de espada. Pero sin embargo, a pesar que tiene un carácter muy fuerte, esta persona siempre te está pensando, siempre te lleva en su mente. Simplemente que es el ego, cariño, es el orgullo, Virgo. Hay mucho orgullo aquí, lo que estoy viendo. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Si tú me dices, Richard, pero a pesar de su orgullo, porque tenemos aquí la carta del emperador, a pesar de su orgullo, a pesar que tú me dices que me piensa, ¿esta persona todavía tiene sentimientos por mí? Sí. Esta persona todavía tiene sentimientos por ti porque tenemos la carta del Rey de Copas. Le brilla sus ojos, Virgo. Le brilla sus ojos. Entonces, corazón, todavía tiene sentimientos por ti, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Es una carta muy bonita. Yo lo que siento, Virgo, siento que vosotros simplemente se están dejando llevar por la ira, por el rencor, Virgo. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen, Virgo? Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Y tenemos lo que es la carta de las de espadas. Cada vez que te recuerda, cada vez que le llega a su mente, de repente ese suceso que ha habido para que vosotros dos se alejen, esta persona
prácticamente se derrumba, Virgo. Esta persona llora, esta persona sufre. No lo justifico, ¿vale? Porque puede ser que tú me digas, Richard, es lo que se merece, porque me ha engañado, porque me ha traicionado, porque me ha robado, pero yo veo que esta persona dice, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué no valoré a Virgo? ¿Por qué actué de esta manera? Siento que esta persona, dentro de su mundo, dentro de su orgullo, dentro de sus errores, esta persona siente algo por ti. Pero bueno, vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú, Virgo, ¿vale? Tú tienes la última decisión, porque si tú has tomado lo que es una decisión ya de pasar página, ¿quién soy yo para cambiarte esto? Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿por qué al principio de la lectura yo he visto la imagen de una mujer con mucho cabello, cabello esponjoso, un poco ondeado, cejas pobladas, puede ser de piel blanca o trigueña, y me decía el nombre de, si no me acuerdo, creo que decía Luz. Luz creo que decía, ¿no? No me acuerdo, te dije un nombre, pero bueno, tú ya lo has visto. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Una de las imágenes, Virgo, que estoy viendo, es como si tú o ellos posiblemente están lo que es en una posición de rezo, de meditación. O tú estás yendo constantemente a un campo santo, o posiblemente estás recurriendo a la iglesia, de repente a pedir por ellos, o simplemente estás pidiendo un milagro. Y la otra imagen, curiosamente, detrás de ti se presenta la imagen de esta mujer, que es de cabello moreno, puede ser castaño oscuro también, pero tiene un ropaje blanco. Puede ser Blanca su nombre. Creo que te lo mencioné, Blanca. Sí. Y es como que esta energía, Virgo, te consuela, como si estuviera topando de repente tu cabeza. No sé si tú cuando estás en ese punto de oración tienes como esa sensación de una energía que comienza desde la punta de tu mollera, de tu cabeza, hasta tus pies, como si bajara una especie de energía o agua caliente por tu cuerpo. Siento como que ellos están ahí, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver, Virgo, ¿qué más me dice? Me dice que muy pronto vas a encontrar algo que tú estás buscando. Me dice esto, tú llévalo lo que es a tu terreno. Vale. Es muy curioso, Virgo, porque una de las imágenes que he logrado ver es como que tú de repente estuvieras forcejeando, como si a lo mejor de repente estuvieras tratando de conseguir algo, pero con otra persona, Virgo. Es como que tú dices, esto es mío, y la otra persona también te reta diciendo, no, esto es mío. Como que es como que estuvieras defendiendo algo que tú crees que es tuyo. Puede ser desde prendas, ropas, puede ser casa, puede ser propiedades, puede ser herencia también. He visto esto. Vamos a ver qué me dicen las semillas sagradas, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. No sé por qué me dice sí, sí, sí. Esto está pasando para muchos de ustedes, ¿vale? ¿Qué tiene que ver para ti lo que es el nombre de Liz, mi querido Virgo? Vamos a ver. En primer lugar, Virgo, siento que muchos de vosotros tienen lo que es en casa, puede ser lo que es desde un cuadro, un espejo o de repente los marcos de tu casa, pero es como si fuera de pan de oro. Tiene un color muy llamativo, los marcos.
de este cuadro, de este espejo, de tu casa. Tienes ahí, ¿vale? Siento, Virgo, que ahí es como que tú sientes una energía que se manifiesta. Y muchas veces has tenido esa sensación como que sale de la pared, Virgo. Sale de la pared. Vamos a ver. En este momento, Virgo, veo la imagen de, puede ser una mujer o un hombre, está tumbado en el suelo, arrodillado, con una tristeza, como que, como que no se resigna a algo que ha pasado. Veo dos personajes que te toman del brazo, pero no es para hacerte daño, es como para levantarte, para decirte que tiene que continuar la vida o para consolarte. He visto el rostro de como si fuera una anciana, pero cabello lacio. Puede ser también una niña, ¿vale? Cabello lacio, pero me llama la atención porque una sonrisa muy bonita, los ojos grandes, pero tiene como el rostro como que hubiera pasado algún tipo de problema natural o genético, cariño. Algún problema, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Estoy viendo muchas estrellas, pero muchas estrellas, Virgo. Es como que tú de repente quizás te gusta contemplar, yo qué sé, el paisaje, el anochecer, los cielos, o vives en un lugar muy privilegiado, un lugar muy bonito, en la cual me dice Richard, cada anochecer, cada atardecer es una magia. Y veo muchos símbolos de como si fuera de una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario, pero también veo como si fuera alguien del signo Piscis. Piscis. No sé si tú de repente cada vez que estás en esta faceta de recordar, de meditar, a lo mejor de repente tienes en tu mente este tipo de energía. Virgo, siento esto, ¿vale? Es muy bonito esa imagen, te soy sincero. Es muy bonito. Vamos a ver, ¿qué más me dice mi querido Virgo? No sé por qué, a veces hay palabras, a veces hay frases que parecen sin sentido, pero para muchos de vosotros puede tener mucho sentido como el nombre de una taza. Taza me dice, no sé qué tiene que ver una taza, cariño. Yo lo que sé que a veces cuando yo era muy niño, mi abuela siempre tenía la taza del abuelo, la taza de los hijos, o sea, cada uno de nosotros tenía asignado un cubierto. No sé si a ti te pasa esto. O tú de repente me dices, Richard, yo conservo una taza que me recuerda mucho a una persona. O tienes una taza con la imagen de esa persona o el recuerdo de ese evento, Virgo. Hay tazas así, que lo mandan le mandan lo que es a imprimir, ¿no? Hay tazas así, no sé qué representa. Vamos a ver qué más me dicen Virgo. Me dicen Virgo que ellos siempre están ahí contigo para secar esas lágrimas, para consolarte. Me dice Virgo que muchas veces tú has sentido esa energía, una energía como que atraviesa tu cuerpo. Y de repente has estado un poco nervioso, nerviosa, pero me están diciendo que son ellos. Que no se preocupe, me dice. No sé qué tiene que ver el nombre de Nancy, Virgo. Pero es muy curioso porque es como que me dieran a entender que o tú vas a un convento, ha sonado algo, siempre pasa, ha sonado algo, vale. O tú vas, Virgo, a un convento, a una iglesia, o tú de repente llevas una semana yendo lo que es al Campo Santo, a visitar a un familiar. Veo que te quedas mucho tiempo, como que tú sientes la conexión de esta persona. Y posiblemente puede ser por eso que se manifiesta
y te consuela, Virgo. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Puede ser una madre, puede ser un hijo, puede ser un familiar, una persona. He escuchado que ha dicho ma ha dicho. Siento que muchos de vosotros, Virgo, es como que tú deseas de repente volver a abrazar, volver a entrar en contacto o escuchar los consejos o las risas. ¿Cómo es, no, Virgo? Irónicamente hay una frase que dice, uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. No sé qué tiene que ver para ti el tema de los sombreros, o a esta persona le encantaba utilizar muchos sombreros, o de repente yo que sé, tienes algo en casa de un sombrero. Un sombrero muy bonito, ¿vale? No es un sombrero que simplemente lo compras en cualquier esquina, no. Es un sombrero muy bonito, muy elaborado, con un tacto muy precioso, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tienes una hija o un hijo, Virgo, que siempre es como tu sostén, como tu guía, tu mano derecha, ese basto que tú necesitas para poder recuperar fuerza, para poder salir adelante. Muchos de vosotros, recuerda que las almas gemelas, ay qué bonito ha dicho, sí soy yo, dice. Sí soy yo, ha dicho. Muchos de vosotros, Virgo, las almas gemelas no siempre tiene que ser pareja. También son los hijos, tus padres, la familia. Y siento como que tú tienes esa conexión. A lo mejor de repente ellos ya no están en esta tierra, como también puede ser que están en esta tierra. Pero tú sientes que es un regalo muy precioso. Tú sientes que ¿qué hubiera sido de tu vida si a lo mejor de repente ellos no hubieran llegado en algún momento? Siento esto. Hay algo que hay en un mueble. Es un mueble individual, no es un sofá donde se sientan 3 o 4, no. Tú tienes un mueble individual, como una butaca, creo que lo dice, ¿no? Donde solamente se sienta una persona. Sinceramente es un mueble muy cómodo, pero siento que ahí hay como algo, cariño. Siento esto porque veo como un puntito negro ahí, en ese mueble. No sé si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, cada vez que me siento, tengo constantemente pesadillas o me pongo muy nerviosa o sientes que alguien te aprieta, te recomiendo que hagas una pequeña oración o una limpieza también, una limpieza espiritual. O hazte tú lo que es una limpieza, mi querido Virgo, ¿vale? Virgo, la maldad existe, Virgo. La envidia existe, Virgo. Entonces, tienes que cuidarte, tienes que protegerte, porque siento que hay un grupo de ustedes que últimamente están como muy cansados, muy cansadas, y no entiendes qué es lo que te está pasando. Y quizá de repente por eso siempre estás como mayormente tirado lo que es en el mueble, o en tu sofá, en tu silla. Hazte una limpia, Virgo. Te lo recomiendo. Tengo como esa corazonada que me dicen que tienes que hacerte una limpia. Háztelo, Virgo, porque he visto un puntito negro. Hay algo que no me termina de cuadrar. Y quizá de repente tú por eso estás sintiendo últimamente como mucho cansancio. Siento esto. Voy a sacar lo que es, cariño. Vamos a ver. Voy a preguntar si para vosotros que le está pasando esto, está relacionado con la magia. ¿Vale? No es para todos, sino para aquellos que últimamente se sienten muy cansados, que últimamente no quieren hacer cosas. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Esto tiene que ver algo con la magia. Esto tiene que ver algo con la magia. Vamos a ver. La carta de la luna.
la carta del colgado, la carta del carro, la carta de la estrella y cierras con la carta de los enamorados. En cuestión de respuesta es un sí. ¿Por qué? Y me está dando como una sensación de devolver, de vomitar, ¿vale? Sí, sí, Virgo. Hace mucho tiempo, Virgo, que tú estás pasando esto. No es de ahora. No. ¿Por qué? Porque tenemos aquí lo que es la carta de la luna y la carta de colgado. El otro mensaje, Virgo, para muchos de vosotros está relacionado directamente con la magia, pero para otro grupo, Virgo, para otro grupo, está relacionado con una persona que siempre tú, con él o con ella, tienes choques. Hay una discusión, hay un lío. Richard, pero ¿esto es magia o no es magia? Esto se llama el famoso mal de ojo. Cariño, es una persona que tiene mucha energía y como tiene mucha energía y posiblemente cuando vosotros se encuentran, se va enojado o enojada, te mira mal. Y entonces, como te mira mal, tú empiezas con dolor de cabeza, tú empiezas con sensación de vomitar, te vas inclusive al baño constantemente. Hay una persona que tiene mala energía y cada vez que te mira, esa energía te afecta. Richard, ¿qué puedo hacer? Vale. Mira, yo lo recomendé una vez a una seguidora del signo cáncer que lo pasaba esto mucho. Me acuerdo que mamá Filo, la abuela que me hizo la limpieza de la lumbre, siempre me decía, hijo, cuando tú te vayas a un sitio que lo llaman ellos mal sitio, la gente de la sierra, cariño, de Perú, mal sitio, malas energías, la cual esto afecta lo que es a tu vida, bajas de peso, te da pesadillas, te da como el mal de ojo, dolor de cabeza, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, tienes que llevar siempre contigo un amuleto. Un amuleto. Entonces, cariño, ¿sabes cómo hacía mamá Filo? Tejía lo que es una pequeña bolsita. Ella lo tejía inclusive le gustaba mucho tejer con la lana. Lo tejía y por dentro lo ponía lo que es un forro de una tela. ¿Vale? Era pequeñito el amuleto. Te puedo decir que a lo mejor de repente el amuleto era tamaño de mi sortija. Vamos a suponer. Pequeñito. Pero aquí adentro, en esa bolsita, lo llenaba con sal, lo llenaba con ajos y ruda, ¿vale? Entonces, luego me lo ponía como si fuera lo que es un collar y yo me lo llevaba puesto, corazón. Entonces, eso es un amuleto para ti, cariño. Ese amuleto, cariño, pues entonces te va a proteger de esa energía que tú siempre te cruzas con esa persona, la cual te da mal ojo. Tú has escuchado a veces también que los niños muchas veces lo ponen una cintita roja en la muñeca de su mano, cariño, o en sus pies. ¿Por qué? Para el mal de ojo. A veces hay personas que dicen, ay, quiero conocer a tu hijo, quiero conocer a tu hija recién nacido, pero por dentro puede ser que tengan envidia, tengan celos. Y al final el niño, cuando le da mal de ojo, no comen, están inquietos, lloran toda la noche, de repente se le afloja el estómago, el mal de ojo. Con esto no digo, corazón, que esto cure todos los males. Si tu niño se siente mal, automáticamente te lo llevas al doctor. Pero antes de esto, no va a afectar en nada a tu hijo, te soy sincero. Antes de esto, le pasas la limpieza del huevo. Hay un video donde tú coges un huevo de pollo, cariño, a temperatura ambiente, lo pasas por su cuerpo, sigue los pasos. ¿Por qué? Porque si hay algo que también mamá Filo me aconsejó, ¿vale? La gente de la sierra conoce todo esto, cariño, porque piensa que en la sierra, cariño, no hay hospitales cercas en Perú, te soy sincero. Y más en la temporada de mi abuela de los años 60, 50, ¿vale? Ahí por Pomabamba. Si hay alguien que me está viendo en Pomabamba, mi abuela es de Pomabamba. Entonces, para poder descartar que no está relacionado con las energías, y también tú, Virgo, también tú, hazte la limpieza del huevo. Porque si tú tienes ojo, si tú tienes mal de ojo, Virgo, y de repente te dicen, uy, tienes un cólico muy fuerte, te vas todo lo que es en diarrea.
Te ponen lo que es una inyección y eso, cariño, te puede chocar. Inclusive te puede llevar al otro mundo. Entonces, solo para descartar, cariño, no pierdes nada, te vas al médico igual, pero antes de eso te haces la limpieza del huevo. Luego te vas al médico. Ya está, solo para descartar. Y esto también se recomienda a los niños. Antes de llevar al médico, hazle la limpieza con el huevo. Nada más, no lo va a afectar en nada, cariño. En nada lo va a afectar, porque es una limpieza con el huevo que absorbe la mala energía. Ya está, ¿vale? Es esto. Solo como recomendación, si tú me dices, Richard, yo no creo en esto, se respeta, cariño, se respeta. Simplemente yo te digo lo que las personas de la Sierra de Perú hacían o hacen actualmente, ¿vale? Yo me hago también de vez en cuando la limpieza del huevo. Y si tú vieras lo que sale de ahí, corazón, de todo, porque hay mucha gente que me envidia, ¿vale? Vamos a ver, Virgo, las características, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver las características, Virgo, 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 las características. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que vas a estar lidiando o estás lidiando con una persona de elemento fuego, me dicen. Puede ser que esta persona entre vosotros dos hubo mucha química, pero de la noche a la mañana hubo lo que es un cambio. O tú de repente me dices, Richard, actualmente tengo mucha química con una persona con estas características. Puede ser mulato o mulata, como también puede ser rubio o rubia. O tú de repente tienes mucha química con una persona que a lo mejor coincide lo que es en el mundo de la noche, ya sea de repente por placer o por trabajo. Restaurantes, bares, discotecas, o de repente, cariño, trabajas con una persona por turnos también. La carta del 8 de oros, elemento tierra. Muchos de vosotros, Virgo, tienen como algún tipo de choque o de indiferencia, de diferencia, cariño, con alguien del trabajo, Virgo. Hay una persona como que no está de acuerdo, no se siente bien, posiblemente con la forma como tú trabajas, o de repente la palabra exacta, los beneficios que tú estás teniendo en estos momentos en tu trabajo. Puede ser lo que es un ascenso, un aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Hay alguien que no está de acuerdo. Esta persona puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro elemento, Virgo. Me dicen piel blanca, también puede ser trigueño, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, me dicen, un Leo. Pero también puede ser una persona que es menor que tú. Esta persona, cariño, es un poco inestable. A lo mejor de repente por su juventud o simplemente porque en estos momentos no sabe lo que quiere. Puede ser que tenga una hija o un hijo también, ojos claros. Tranquilamente también uno de ellos o de ellas puede ser que tenga algún tipo de problema en los ojos, cariño. Mira, si tú te fijas, Virgo, veo que esta persona también es muy espiritual. Este símbolo de aquí me recuerda a ese amuleto que te comenté que me hizo la mamá Filo. ¿Ves? Aquí, corazón, se puede esconder la sal, el ajos y también lo que es la ruda, mi querido Virgo. La carta también del 4 de copas. Estás un poco cansado y cansada de siempre dar oportunidades a personas que no se lo merecen, Virgo. Que no se lo merecen, desde pareja, desde hijos o familia. Siento, Virgo, que me dice Richard, ¿cuándo va a cambiar él o ella? O puede ser, Virgo, también que muchos de ustedes, a lo mejor de repente, puede ser que están apostando por un trabajo, por un estudio, por un negocio, y puede ser, cariño, que las cosas no han salido como tú esperabas, pero aquí me dicen, no te preocupes porque vas a tener otra oportunidad. Entonces, corazón, tu historia no está terminada, Virgo. Te recomiendo que te reactives, cariño, porque siento, corazón, que muy pronto vas a brillar, ¿vale? No te desanimes, Virgo, no te desanimes. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Te quiero, Virgo. Estamos lo que es en contacto. Suscríbete, comenta, comparte, de un like. Dime si te gusta este tipo de lectura. Sé feliz, Virgo.